Hola, mi nombre es Alba Alcaraz y este primer practicum lo cursé en un centro de estimulación integral de atención temprana que se llama Pequitos y está en Barcelona. Antes de empezar, quisiera situar los puntos que tendrá mi exposición. Presentaré el centro, la ubicación y la historia, los valores, la misión y la filosofía y los proyectos sobre los que trabajan. Además, comentaré el rol que se me asignó, las sesiones en las que he participado, la metodología que sigue el centro, las pruebas y tratamientos que conocí y, por último, durante mi estancia en el centro se me dio a conocer un modelo que me ha parecido muy interesante porque va dirigido a uno de los colectivos que más interés me genera y sobre el que me gustaría formarme posteriormente, que son los niños con autismo. Bien, pues escogí el centro porque me interesa mucho el mundo de la neuropsicología trabajan con ella. Además, considero que la actuación con las personas, cuanto antes se haga, mejor y más beneficios puede aportar, principalmente porque es en estas primeras etapas del desarrollo donde se producen las mayores conexiones neuronales gracias a la plasticidad cerebral. Y es también este punto en el que se produce la mayor poda sináptica de conexiones, en la que se quedan aquellas que son más útiles según las experiencias y estímulos a los que hemos tenido acceso. Por lo tanto, en un ambiente con más estímulos, más posibilidades de establecer sinapsis y centrar la atención en aquellos estímulos relevantes. Este año 2021 la asociación se trasladó al barrio de Sarriá de Barcelona y es una entidad que, como bien se menciona en la diapositiva, trabaja sin ánimo de lucro a través de la neurorehabilitación y la estimulación integral. La idea de crear el centro surgió a través de la necesidad de unos padres que, tras el diagnóstico de su hijo prematuro que sufrió un daño cerebral, y afectó a varias de las funciones cerebrales como el lenguaje, el control motor y las funciones cognitivas, decidieron seguir investigando sobre el problema porque las soluciones que le daban desde la sanidad pública eran 30 minutos a la semana de fisioterapia. Con lo cual la madre pues empezó a estimularlo a través de juego interactivo, música, imágenes, y al año de edad consiguió que su hijo tuviera las funciones del lenguaje y las capacidades cognitivas similares a las de los niños de su edad. Pero tuvieron que buscar un centro de estimulación integral para que su hijo recuperase también la función motora, porque a los 18 meses de edad se le diagnosticó de parálisis cerebral espástica. Y es aquí donde se dieron cuenta de que había una carencia de este tipo de centros. Tenían que llevar a su hijo a fisioterapia por una parte, al logopeda por otra, al psicólogo por otra. Entonces a mí lo que me llevó a reflexionar esto fue que la necesidad lleva a la acción. Si no llega a ser por unos padres que no se conforman con el diagnóstico de su hijo y con las soluciones que les aportaron, probablemente este niño no hubiera llegado a tener el desarrollo y las posibilidades que hoy en día tiene. Los valores, la misión y la filosofía, por lo tanto, del centro es permitir que todos los niños y familias tengan acceso a un programa de estimulación integral y de neurorehabilitación en igualdad de condiciones, independientemente de su situación económica o del estrato social al que pertenezcan. Y siguen la filosofía de que el niño forma parte de una familia, de una escuela, de un hospital y un entorno social, razón que les lleva a desarrollar 3 proyectos sobre los que trabajar. Estos 3 proyectos son el Neuromov, por una parte, que tiene la finalidad de proporcionar al niño con una lesión neurológica o trastornos generalizados del desarrollo los estímulos adecuados para favorecer su evolución a nivel tanto cognitivo como motor como comunicativo. El TeraSchool va dirigido a los niños que necesitan apoyo en la escuela también y para poder proporcionarles una condición de equidad e igualdad en la educación. Y por último, el ACOMPA es un programa de acompañamiento psicológico y psicoeducativo que apoya a las familias en la educación de sus hijos. Me gustaría comentar a continuación los servicios terapéuticos que ofrece el centro. Están la fisioterapia por una parte. Las sesiones se centran en el tratamiento de las disfunciones motrices o lesiones crónicas y disfunciones del aparato respiratorio. También está logopedia, que va orientado a la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones de la comunicación y del lenguaje tanto oral como escrito y su comprensión. Por su parte, las habilidades sociales se utilizan para trabajar la mejora de las capacidades emocionales y sociales de un niño o adolescente, puesto que se entra en conjunción con un entorno y con sus iguales. Respecto a la terapia ocupacional, se trata de prevenir, diagnosticar, tratar e investigar las actividades de la vida diaria para incrementar la independencia y mejorar el desarrollo de los niños.
Y por último estaría la psicología infanto-juvenil, que es favorecer el crecimiento personal y el desarrollo emocional del niño, fomentando la búsqueda de sus propias herramientas para que se adapte y se supere a él mismo. Me gustaría comentar que todos los servicios terapéuticos se complementan entre ellos y muchos de los niños que acuden al centro no vienen solo a un área, sino que normalmente pues hacen terapia ocupacional, logopedia y psicología, o fisioterapia y terapia ocupacional. Y bueno, así es el objetivo del centro. Bien, entrando ahora en el rol que se me asignó, principalmente yo acompañé a los 3 psicólogos del centro en sus sesiones. Con el tiempo se me dejó más margen de actuación, siempre bajo supervisión, y pude dirigir las sesiones con mis propias propuestas que antes había comentado con el psicólogo del centro. En este sentido siempre me he sentido muy respaldada, muy tenida en cuenta y como un miembro más del equipo. Han contado con mi opinión y he aprendido mucho de la experiencia gracias a que funcionen así. Todo esto me ha llevado a experimentar, en primer lugar, nervios, al ser la primera vez que yo tomaba las riendas de una sesión y por no saber cómo me desenvolvería en los momentos de incertidumbre o en el que necesitara quizás cambiar la actividad porque en ese día el niño o niña a lo mejor no está dispuesto a hacer esto o no presenta el estado de ánimo adecuado o necesario. Solo necesita pues, una redirección. Aquí destaco una de las cualidades que yo creo necesarias en el psicólogo, la flexibilidad y la empatía. No siempre lo que se tiene planeado se podrá llevar a cabo de la manera en que se decidió o en el momento en el que se quiso hacer. Y hay que prestar atención a las necesidades del niño para poder hacer que este tiempo sea lo más agradable posible. En este sentido he visto que me adapto muy bien a los cambios, que propongo actividades alternativas a las que yo ya tenía planeadas y que se adaptan al momento que está viviendo el niño. Además, también participé en las sesiones de valoración con las familias y los tutores y tutoras del colegio. Es aquí donde veo una de mis mayores debilidades, que es el lenguaje que debo utilizar. Se debe vigilar sobre cómo se dicen las cosas, no precipitarse en dar demasiada información y que no saquen conclusiones indebidas, pero me ha servido mucho asistir a las sesiones para conocer qué puntos interesan al psicólogo para la intervención y cómo ir proporcionándole esa información a los distintos entornos. Entrando ahora en las sesiones que yo he participado, normalmente son sesiones individuales de unos 45 minutos, excepto 25 minutos en aquellos casos en que los niños son muy pequeños o que el propio diagnóstico que tienen no permite que saque los beneficios de esos 25 minutos, o sea, de esos 45 minutos completos. Se organizan así porque la mayoría de los niños que acuden a Pequitos, como he mencionado antes, van a diferentes áreas durante un mismo día y para no saturarlos se reduce el tiempo. También debo mencionar que hay sesiones grupales, como en habilidades sociales o la musicoterapia, donde los niños interactúan entre ellos con sus iguales, porque de lo que sí nos hemos dado cuenta es que muchas veces lo que mencionan los tutores o los padres en las sesiones de terapia individual no se refleja. Por ejemplo, teníamos un caso de un niño en el que no comparte, no acepta los cambios y si estos se producen reaccionaba con agresividad y enfados. Pues bien, en las sesiones con la psicóloga individual se trataba de llevar al niño al límite y de ver sus reacciones, pero estas no llegaban nunca. De modo que se decidió trasladarlo a habilidades sociales con sus iguales y llevarle a ese límite igual y ver cómo reaccionaba. En este momento es donde aparecieron las conductas que mencionaban tanto los padres como los profesores y se pudo hacer una terapia efectiva con él. Este primer contacto me ha permitido valorar también la importancia del sistema multiinformante. A la asociación acuden casos muy complicados en los que muchas veces existen separaciones de familias de por medio y solo se tiene información de unas partes que a veces no se corresponde tampoco con la que proporciona la profesora o el profesor del colegio, de modo que esto complica más la intervención. Y es decir, en este sentido, el ambiente es imprescindible que se implique y que mantenga el contacto con los entornos más cercanos del niño para que la actuación sea lo más eficaz posible. He aprendido también a elaborar hipótesis, a realizar evaluaciones y utilizar recursos que se adapten a cada caso. Además, dado que la mayoría de los niños con los que he tenido contacto tienen un trastorno de autismo, es en este ámbito donde me he podido formar mejor y conocer más recursos. El enfoque que sigue
el centro es principalmente el cognitivo-conductual, pero debido a un cambio de psicóloga durante mi estancia en las prácticas, también se complementa con intervenciones del psicoanálisis. Las pruebas y tratamientos que más se utilizan son los que aparecen en pantalla. He conocido el Conners y el NEPSI-2, que no los conocía anteriormente. El WISC se utiliza para las habilidades cognitivas y sirve para diagnosticar patologías del neurodesarrollo y del aprendizaje. El test de caras o percepción de diferencias se incluye dentro del NEPSI-2 y sirve para evaluar las semejanzas y diferencias, para medir la atención. El NEPSI-2 también mide además el lenguaje, la memoria, el procesamiento ejecutivo, el aprendizaje, entre otros. El Conners se utilizó para un niño para medir su nivel de hiperactividad. Y luego también me gustaría mencionar que de estas 4 pruebas, con la que me siento más cómoda es con el test de caras, porque es como la más amena de pasar, con la que veo que el niño también se siente más cómodo y es la que menos pesada se hace, porque es menos cansada para él. Si se tienen que hacer las otras, obviamente se hacían, pero se dividían en varias sesiones para evitar el sesgo por cansancio. Respecto a la terapia de juego, se utiliza tanto en habilidades sociales como en las sesiones individuales para establecer un primer contacto con el niño, crear un lugar donde puedan expresarse y obtener información determinante en caso de aquellos niños que sean más reacios a hablar o expresar sus sentimientos. Por ejemplo, había uno de los niños que evitaba hablar de los problemas que tenía en el colegio y entonces se optó por hacer un concurso de dibujo porque a él le gustaba mucho dibujar con palabras que el terapeuta había escogido anteriormente. Participaba tanto el terapeuta como el niño, sacaba una palabra, se dibujaban las palabras y luego pues esto llevaba a un tema de conversación. Se llevó a hablar de familia, de vacaciones y así el niño fue cogiendo confianza y pudo ir expresando lo que sentía. La teoría de la mente se aplicó sobre todo en niños con autismo, puesto que presentan dificultades en el área social, sobre todo. También está habilidades sociales, que ya hemos comentado anteriormente, y el modelo de Ember, que desarrollaré en la siguiente diapositiva. En vista de que la mayoría de los niños que acuden al centro eran diagnosticados con autismo o había una posible sospecha del mismo, la psicóloga con la que estuve me mostró este modelo que se centra en reducir la gravedad de los síntomas de los niños con autismo y acelerar el ritmo del desarrollo en los ámbitos cognitivo, socioemocional y lingüístico. El modelo tiene las bases en los conocimientos empíricos sobre el aprendizaje de los niños pequeños y es aplicable a todos los contextos inmediatos del niño. Sigue los procedimientos de 3 tradiciones: el análisis conductual aplicado, el modelo de Ember propiamente dicho y el entrenamiento de respuesta esencial. Voy a explicar un ejemplo que utilizamos en una de las sesiones de análisis conductual para gestionar uno de los momentos de crisis de una de las pacientes. Teníamos una paciente diagnosticada con trastorno del espectro autista que entraba en crisis cuando se obsesionaba con un objeto y ese objeto no aparecía en la sala, de modo que se ponía a gritar o a arrojar objetos. Nosotros pensamos que había que llevarla al límite para, una vez en esa reacción, empezar a actuar. De modo que se le retiró el objeto y empezamos, y bueno, es aquí donde ella empezó a agitarse y empezó la crisis. Y nosotros le indicamos respuestas alternativas a gritar o arrojar objetos, como podría ser, por ejemplo, pues buscarlo, y siempre se le reforzaba positivamente. Bien, antes de acabar quisiera añadir que considero que el mundo infantil y juvenil es complicado porque son edades que están en desarrollo, donde todavía tienen que experimentar muchos cambios y que hacer un diagnóstico es una tarea complicada, más todavía cuando hay muchas de las pruebas que no están adaptadas a ciertas edades. Por último, he comprobado que es esencial que todos los entornos del infante se involucren y se enfoquen hacia una misma dirección. He visto muchos casos en los que uno de los entornos no estaba dispuesto a colaborar y es aquí donde por muchas ganas y energía que le dediques no se podrá ver todo el progreso deseado en el infante. Pero a pesar de ello, cada vez
hay más concienciación por parte de todos y me parece un aspecto muy positivo de cara a un futuro. Muchas gracias por la atención.